Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Universal Contemporánea. En esta ocasión, y dado los recientes acontecimientos ocurridos en Afganistán hace pocos días, vamos a platicar sobre un tema muy importante, muy interesante relacionado con la historia reciente y con estos acontecimientos que tiene que ver con el Islam y la lucha contra el terrorismo en el siglo XXI. Antes que nada, es importante mencionar que hay una serie de conceptos que muchas veces tomamos como intercambiables, pero que en realidad no lo son. Es decir, solemos utilizar expresiones como árabe, musulmán, como sinónimos, cuando esto no es así. Los árabes, en sentido estricto, son étnicamente personas que descienden de aquellos que estaban en la península arábiga ya en el siglo V, incluso esto antes de la aparición del Islam propiamente dicho. Es decir, es una definición más bien étnica y lingüística, en tanto que el término musulmán se refiere más bien a las personas que profesan la religión del Islam, que es una religión abrahámica que surge con Mahoma en el siglo VII y cuyo texto sagrado es el Corán. Siguiendo a Claude Cahen, la etnia árabe fue sumamente marginal en los primeros siglos de nuestra era, pero causa especial interés para los historiadores en los eventos que suceden a partir del siglo VII. Y es que justamente es en este siglo VII en que comienza la prédica de Mahoma y entonces se extiende propiamente dicho el Islam. Es todo un tema hablar de la religión del Islam y sobre todo del origen de la religión, pero de momento baste decir con que se trata de una religión abrahámica, es decir, que su base fundamental es la misma que tienen las religiones judía y cristiana, de hecho. De ahí que en el Corán podemos encontrar referencias precisamente a Abraham, a Moisés e incluso a Jesucristo. Conviene precisar que una de las premisas fundamentales del Islam consiste en que Mahoma es su último profeta, razón por la cual, a diferencia de la religión cristiana, que teóricamente acepta la existencia de posibles nuevos profetas, incluso habla de profetas en el futuro, o el caso del judaísmo, que sigue teóricamente esperando la llegada del Mesías. En el Islam no sucede así. El último profeta para ellos es Mahoma y por lo tanto lo que aparece en el Corán, que es su texto sagrado, es la versión definitiva de lo que la divinidad espera. No sobra decir que algunos textos sagrados del judaísmo y del cristianismo son considerados también como textos sagrados en el Islam y que tanto los cristianos, todas sus denominaciones, desde los ortodoxos, pasando por los católicos, las iglesias reformadas, las iglesias restauradas, todas estas que consideraríamos como la masa del cristianismo, así como los judíos, son considerados gente del libro. Para los musulmanes son personas del libro, los judíos y los cristianos, y por lo tanto, a diferencia del resto de la población no musulmana, goza de ciertos derechos, ciertas libertades, ciertas consideraciones dentro del mundo islámico. Porque, reitero, están en el libro, ¿en cuál? Pues en el Corán y en sus textos sagrados. Así, pues musulmán es aquel que profesa la religión del Islam y por ello decimos mundo islámico cuando nos referimos a los países que tienen al Islam como su religión mayoritaria. Y en muchos casos son países donde la ley islámica es literalmente la ley que se sigue para todos los aspectos. En algunos de estos países no hay una separación propiamente dicho entre la iglesia y el Estado. Por otra parte, hay otro concepto que está asociado al Islam, a los árabes, a los musulmanes y a todos estos conceptos de que he hablado en estos momentos, y es el concepto de Medio Oriente. El problema de este concepto es muy sencillo. Medio Oriente, ¿respecto a qué o respecto a quién?
porque este concepto está basado en la visión europea del continente asiático. Y precisamente por ello es que resulta tan complicado establecer qué países corresponden a Medio Oriente y cuáles no. Es decir, se trata de una expresión que se refiere a Oriente respecto a Europa. Así, bueno, Europa dividió a Oriente en tres partes: cercano, medio y lejano Oriente. Por lo que ahí sería un poco fácil indicar que se está en cercano Oriente en aquellos países y regiones de Asia que están más cercanas a Europa, y así sucesivamente para definir al medio y lejano Oriente. Ahora, la problemática se complica cuando añadimos a los Estados Unidos en la cuestión, porque una visión estadounidense de Oriente implica como cercano Oriente a los países más bien del norte de África. Medio Oriente implica los países que en la visión eurocentrista serían cercano Oriente, y el lejano Oriente comprendería o comprende en esta visión a aquellos países que en la visión eurocentrista son Medio y Lejano Oriente. Esto es, desde la India, Vietnam, hasta llegar a Japón, China, que propiamente en la visión europea, pues se consideraban como lejano Oriente. En realidad, quizá deberíamos dejar de clasificar a los países asiáticos y sobre todo los del mundo musulmán respecto de una posición geográfica en la que ellos no están. Es decir, deberíamos dejar de clasificar estos países respecto de la posición geográfica de un tercero, en este caso Europa o Estados Unidos, y pensar en una clasificación más bien asiática y cultural. Por eso se sugiere siempre utilizar términos como mundo musulmán, mundo islámico, mundo árabe, entre otros que corresponden más a términos relacionados con la geografía y cultura de esta zona que respecto a la posición geográfica que guardan con Europa o con los Estados Unidos. Por supuesto que estos términos tampoco son intercambiables ni sinónimos entre sí. El mundo árabe, por ejemplo, se circunscribe a el norte de África y la península arábiga, zona en donde la etnia árabe, los árabes como tal, son mayoría, lo que implica que el idioma árabe también es mayoritario. En tanto que en el mundo musulmán, podríamos decir, es una denominación más extensa que implica, aparte de estos países del mundo árabe, implica países como Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, etcétera, en los que sí el Islam es la religión, pero en estos casos no son países con una etnia árabe, ¿sí? No son étnicamente árabes e incluso no siempre tienen como idioma principal el árabe. De esta forma, no todos los que viven en el mundo islámico hablan árabe, ni son étnicamente árabes, pues de manera similar a lo que sucede en Occidente, existen distintos idiomas, distintas costumbres e incluso formas de interpretar la religión. De ahí que incluso en el Islam existen distintas corrientes religiosas y solo una pequeña fracción de ellas tiene desafortunadamente el fundamentalismo religioso que origina los movimientos extremistas y terroristas que asociamos muchas veces con el mundo árabe. Así, vale la pena dejar en claro y dejarlo muy claro, no todos los musulmanes son terroristas. De hecho, es solo una pequeña fracción del Islam la que genera movimientos terroristas como Al-Qaeda o el llamado Estado Islámico. Dentro del Islam existen corrientes como el sunismo o el chiismo, y así como en el mundo cristiano encontramos muchas denominaciones que van desde los católicos ortodoxos en Rusia al catolicismo romano, a las iglesias reformadas como lo son los calvinistas o los luteranos, a las iglesias restauradas como es el caso de los llamados mormones, así encontramos también dentro del Islam una serie de posturas e interpretaciones del mismo libro y de los preceptos religiosos.
En algunas de estas posturas, hay que decirlo, el apoyo incondicional que Estados Unidos ha proveído al Estado de Israel, este Estado que se creó después de la Segunda Guerra Mundial en territorio palestino, es considerado como una agresión directa al Islam. Repito, son solo algunas posturas las que consideran que deben emprender una guerra contra ese apoyo a Israel. Pues bien, vamos a los hechos. Creo que es por todos conocido, pero vale la pena recontarlo. La mañana del 11 de septiembre de 2001, 4 aviones se desviaron de su ruta. En todos los casos se trataba de rutas que iban desde la costa este de los Estados Unidos hasta la costa oeste. Esto es, atravesarían el país, estaban llenos de combustible y se dirigieron hacia las dos principales ciudades del país, que son Nueva York y Washington, D.C. El primer avión, el vuelo 11 de American Airlines, se estrelló contra la torre norte del World Trade Center a las 8:46 de la mañana, hora local. El segundo avión, el vuelo 175 de United Airlines, se estrelló contra la torre sur 16 minutos después, confirmando así que se trataba de un ataque y no de un simple accidente aéreo. Un tercer avión, el vuelo 77 de American Airlines, se estrelló contra el Pentágono a las 9:39 y un cuarto avión, vuelo 93 de United Airlines, cayó sobre un campo en Pensilvania a las 10:03, pero se presume que iba dirigido al Capitolio o a la Casa Blanca. La torre sur del World Trade Center, segunda en ser impactada, se derrumbó, fue la primera en derrumbarse a las 9:59 y 29 minutos después, a las 10:28, la torre norte se derrumbó. El atentado dejó un saldo de 2.996 personas muertas. Bien, desde esa misma noche se habló en los medios de comunicación de que los implicados en estos atentados pues era la organización terrorista Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, quien el día 16 de septiembre de ese año negó su participación en los ataques. Aunque cabe decir que posteriormente el propio Osama Bin Laden se adjudicó estos ataques, es decir, primero negó haber participado en estos ataques, pero posteriormente decide él pues dar marcha atrás a su declaración inicial y decir de viva voz, sí, yo mandé a hacer estos ataques del 11 de septiembre. El gobierno norteamericano exigió al gobierno afgano en ese tiempo, liderado por Mohamed Omar, del régimen talibán, entregar a Osama Bin Laden, pero ante la negativa del gobierno de Afganistán, los Estados Unidos emprendieron una operación denominada Libertad Duradera. Esto el 7 de octubre de aquel año 2001. Así empezó una guerra contra Afganistán con un objetivo claro: terminar con la organización terrorista Al-Qaeda y de paso terminar con el régimen talibán que había tomado el poder desde 1996, cuando el régimen comunista en Afganistán terminó tras la desintegración del bloque socialista. Es importante aquí hablar de que en el pasado la Unión Soviética había sostenido un régimen comunista en Afganistán y a la caída de la Unión Soviética, pues los regímenes comunistas que habían en Europa se fueron quedando poco a poco acéfalos y también los que se encontraban en Asia, pues les pasó lo mismo. Entonces, en un momento dado, pues el régimen talibán, un grupo extremista religioso llamado Talibán, pues lideró un golpe de Estado y ocuparon el gobierno de Afganistán, en 1996. Este régimen talibán está caracterizado por una interpretación fundamentalista de la ley islámica, una interpretación muy estricta de las leyes islámicas, y existían, por lo tanto, muchas restricciones a las libertades civiles y políticas de las personas,
sobre todo, y hay que decirlo claramente, las mujeres, que se veían obligadas a utilizar el burka, a seguir puntualmente todos los preceptos mandados por el régimen, so pena de azotes o de lapidación o de penas realmente serias. Incluso algunos preceptos como no salir a la calle sin que un hombre de la familia las acompañara o no mostrar su cara o su voz en público. Verdaderamente el régimen talibán es opresivo contra las mujeres. Con la invasión norteamericana a Afganistán, el régimen talibán cayó a finales de ese mismo año, 2001, y un nuevo régimen político fue auspiciado por los Estados Unidos. Aunque cierto es que este nuevo régimen nunca tuvo el control completo del país, por lo menos podemos decir que en la capital sí había un control, en la ciudad de Kabul, pero en el resto del territorio no tanto el control. Afganistán es un país que no tiene salida al mar y tiene una zona montañosa muy extensa y muy compleja, un relieve bastante complicado para las operaciones militares, y esto favoreció que Osama Bin Laden se escondiera y no pudiera ser localizado. No hay que olvidar que la familia Bin Laden es una de las más ricas del mundo y que pues la organización de Al Qaeda se basa también en el fanatismo religioso. Es con todas sus letras una organización terrorista. Pues bien, Osama Bin Laden siguió apareciendo en videos publicados por la cadena Al Jazeera durante los meses y los años que siguieron a esta ocupación del territorio afgano. El terrorismo, que no era precisamente nuevo, se recrudeció. Después de los atentados del 11 de septiembre, siguió una serie de atentados en Madrid el 11 de marzo de 2004, en Londres el 7 de julio del 2005, en Argelia en abril 11 y diciembre 11 de 2007, o los del 7 de enero de 2015 en París. Poco después de la caída del régimen talibán, el gobierno de Estados Unidos consideró que Osama Bin Laden podría haber huido a Irak, un país vecino de Afganistán, y que tenía un régimen parecido al del talibán, encabezado por Saddam Hussein. En la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se ordenó a Irak hacer un informe sobre la cantidad de armas químicas, nucleares o biológicas que tuviera, pero sin autorizar una operación militar en su territorio. Esta resolución se aprobó en noviembre de 2002. Y bueno, el Consejo de Seguridad nunca autorizó el uso de la violencia contra Irak. Sin embargo, en marzo de 2003, ante la sospecha de que Irak contaba con armas de destrucción masiva y de que el régimen de Saddam Hussein colaboraba con Al Qaeda, concretamente con Osama Bin Laden, pues el gobierno de Estados Unidos, encabezado en ese entonces por George W. Bush, emprendió una invasión en Irak, en una nueva fase de la llamada guerra contra el terrorismo. El régimen de Saddam Hussein terminó en ese mismo año y 3 años después, en diciembre de 2006, fue ejecutado públicamente. Las armas de destrucción masiva no fueron encontradas y de hecho el propio presidente Bush, unos días antes de cumplir su mandato a finales de 2008, manifestó que había sido un error creer que había armas de destrucción masiva en Irak. Las guerras en la zona continuaron durante el periodo presidencial de Barack Obama, de 2009 a 2017, y posteriormente en la era Trump, de 2017 a 2021. El gobierno de Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, ha decidido finalmente retirar a sus tropas de Afganistán, lo que ya se venía anunciando de hecho desde tiempos de Trump, y con el retiro
de los militares norteamericanos, así como la salida del gobierno afgano, pues los talibanes han tomado nuevamente el control del país. Lo paradójico es esto. En 2004, Green Day sacó un disco que se llama American Idiot y que en parte implicaba una protesta contra las guerras de Afganistán e Irak iniciadas en 2001 y 2003, respectivamente. Una frase de una de sus canciones más famosas de este disco viene a mi mente con todo esto. 20 años se han ido tan rápido. Y es que a 20 años de los atentados del 11 de septiembre, volver a escuchar en los noticieros sobre el régimen talibán, pues deja un sinsabor de boca. El gobierno de Biden ha manifestado que nunca fue objetivo de los Estados Unidos establecer un gobierno democrático en Afganistán. Y de esa forma deja su suerte a los ciudadanos de ese país que vieron a una generación entera nacer y crecer bajo la ocupación estadounidense. En 20 años, la guerra contra el terrorismo no logró ninguno de sus objetivos primarios. Sí, Osama Bin Laden murió en 2011 y sí, el régimen talibán fue derrotado en 2001, pero la organización Al-Qaeda aún existe y los talibanes han tomado de nueva cuenta el poder en Afganistán en pocos días. Tal parece que la libertad duradera solo dura 20 años. El terrorismo es un monstruo de 1000 cabezas que no se presenta únicamente en los países islámicos, sino que se presenta en donde se permite y fomenta el extremismo. Y ese extremismo se puede dar en muchas formas: nacionalismo, fundamentalismo religioso, radicalismo político, radicalismo económico, etc. En fin, como todos los temas contemporáneos, este es un tema que resulta inconcluso e incierto, y serán los historiadores del futuro los que puedan desenmarañar el sentido de todo esto. Pero ciertamente a mí me parece que estamos ante el final de procesos históricos iniciados hace 2 décadas al inicio de este siglo. Pues bien, muchas gracias y hasta la próxima.